Y bueno, vamos entonces a iniciar a entrar en materia inmediatamente, porque en nuestra consulta la tenemos muchas veces llena de este tipo de condiciones, ya con muchas veces incidental, un tumor, un quiste, una masa. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Cómo podemos aplatanar y comenzar desde, vamos a decir, lo más básico para que nos puedan escuchar y entender en sus hogares? Sí, claro que sí. Bueno, es muy importante la diferencia entre ambos. No es lo mismo un quiste que un tumor renal. Un quiste renal es una bolsa membranosa que crece de manera normal en un tejido y que puede ser de contenido líquido, es lo que llamamos quiste simple, pero también su contenido puede ser semilíquido y semisólido, lo que llamamos quistes complejos. Y es ahí donde hay que hacer un énfasis, porque un quiste complejo, a pesar de que los quistes son benignos, pueden comportarse de manera maligna, es decir, como un cáncer. En cambio, los tumores son masas sólidas. Estas masas no tienen ninguna función biológica y se caracterizan porque pueden expandirse a otros órganos, a diferencia de los quistes. Yo mencionaba anteriormente con relación a la orientación del paciente. Yo pienso que está habiendo poca comunicación, porque recibimos pacientes, por ejemplo, con un quiste renal, que es algo simple. Bueno, nosotros sabemos que es algo simple, pero el paciente, cuando ve el diagnóstico, se preocupa. ¿Cómo usted cree que debemos abordar esa información al paciente cuando llega con una sonografía que habla de un quiste simple, que no está produciendo ningún tipo de daño al riñón? Porque el paciente se estresa y piensa que ya hay que operarlo. De hecho, hay pacientes que han sido operados por un quiste renal que no necesita ser operado. Correcto. Y de por sí es alarmante tener un estudio que nos indique que tenemos una masa en cualquier órgano del cuerpo. En el caso de los quistes hay que hacer otros estudios un poquito más complejos, aparte de la sonografía. Como bien mencionaron, suelen ser un hallazgo incidental. A veces vamos por cualquier causa al médico y nos reportan que tenemos un quiste. Entonces ahí es cuando llega el paciente a nuestra consulta. Me dijeron que tengo un quiste y el paciente llega alarmado, llega asustado, y se asusta aún más cuando le decimos que quizás no hay que hacer nada, que hay que vigilarlo. ¿Y esto por qué? Dependiendo de las características, como les dije, si son quistes simples, suelen ser masas benignas. Ese tejido, ese contenido líquido del quiste podemos vigilarlo. Ahora bien, no porque sea algo benigno que vigilemos, nos vamos a descuidar y no vamos a volver a la consulta médica. Es ahí donde entra la importancia de la vigilancia y acudir periódicamente a su urólogo para nosotros evaluar el comportamiento de ese quiste a través del tiempo. Estos quistes con el tiempo también pueden tener ciertas características que tienden a convertirse en un quiste complejo. Los quistes de por sí solamente se tratan cuando producen dolor o cuando sangran. Es decir, que a menos que nos pase eso, que tengamos alguna sintomatología, no deberíamos tocar esos quistes, porque quizás estaríamos injuriando en vez de hacerle bien al paciente. Entonces, por eso es bueno que vaya al especialista del lugar. Muy bien. Podríamos tener, por ejemplo, un paciente con un cáncer de riñón que podamos darle la opción de vigilarlo sin operarlo. Claro, esas masas renales pequeñas podríamos vigilarla. Cuando me refiero a pequeñas, son unas masas inferiores a 4 centímetros que no nos comprometan nada del sistema colector, es decir, de aquel que nos produce la orina en nuestro riñoncito, y sí podríamos vigilar. Sí, hago la pregunta porque precisamente tengo un paciente que tiene un tumor de 2 centímetros intrarrenal y bueno, esa fue una opción, pero él decidió irse a un hospital oncológico en Estados Unidos y le dijeron lo mismo. O sea, ya el paciente tiene 2 años con un tumor renal y el tumor no ha crecido, se ha mantenido igual. Y esto es importante decirlo porque una opción, una alternativa en algunos casos, no solamente en el caso del tumor renal, sino de otros cánceres, que probablemente podrían vigilarse. Vigilarse quiere decir que se le da seguimiento al paciente, se hace una evaluación cada 6 meses o cada 4 meses, dependiendo, y entonces si se mantiene estático, entonces no se le da tratamiento, sino que se le sigue vigilando al paciente. También entra en juego aquí
la morbilidad del paciente. Un paciente con trastornos cardíacos, diabéticos, problemas circulatorios, con cierta edad, probablemente cuando tenemos una patología de esta índole, probablemente también le convendría, va a depender si entra ya dentro del protocolo, una vigilancia. Así es, tiene sus indicaciones muy específicas, sobre todo en esos pacientitos renales o con falla renal. Hay que verificar muy bien la función de ambos riñones. No podemos agredir un riñoncito solo porque tenga una masa pequeña, un tumor pequeño, si sabemos que el otro no funciona. Hay que tratar de ser lo más conservador posible. O un riñón multiquístico, quiere decir que tiene múltiples quistes y que daña el riñón. ¿Cuál es la diferencia que habría en estos dos escenarios? Sí, son totalmente diferentes. Un quistecito puede estar ubicado en una zona X del riñón y no producir ninguna sintomatología ni afectar nuestra función renal. El problema de los riñones multiquísticos es que estos quistes ya van afectando lo que es el parénquima del riñón y va afectando su función. Y estos pacientes sí pueden llegar a la falla renal porque ya no tenemos un parénquima saludable. Lo que tenemos son quistes, no tenemos un riñón funcionante. Ok. Creo que podemos hacer unas cuantas preguntas a nuestros radioyentes para vamos que a tomar entonces, algunas llamadas, doctor Pablo, para que los oyentes también se puedan expresar y si alguien tiene alguna preocupación en cuanto a este tema tan importante. Diferencia entre quiste y los llamados cálculos o piedra, ¿es lo mismo? Los quistes son bolsas de contenido líquido. Las piedras ya son sólidas, pero no está nada relacionado. Son precipitaciones que se producen a nivel del riñón y obstruyen la vía urinaria. Está dentro del parénquima renal ya y puede ser expulsado. Sin embargo, un quiste lo encontramos con más frecuencia en la superficie del riñón. Estos no tienen la capacidad de ser expulsado ni... A pesar de que puede comprimir todo el sistema colector, no puede, como atravesarlo para ser expulsado. Las piedras sí. Yo quiero saber si existe un procedimiento para hacer una urografía que no sea con medio de contraste, porque ya por la edad y por una serie de cosas me han dicho que no se puede con medio de contraste. Bueno, la edad no es un factor que evite hacer un estudio con medio de contraste, pero no hay forma, no sé qué están investigando, pero muchas patologías ameritan un medio de contraste, pero no se puede hacer una urografía sin medio de contraste, no hay forma de hacerla. Entonces en ese caso probablemente optarían por algún otro tipo de estudio diagnóstico. Los quistes son totalmente asintomáticos. Ya cuando llegan a producir síntomas, entonces ya requeriría de algún tipo de manejo. Exacto. Es importante agregar con relación a esa pregunta, que aunque se vea simple, como usted dice, pero es muy importante, porque usted pregunta que si no tiene alguna sintomatología. Es importante que usted sepa, y todos nuestros radio oyentes, que por encima del 90% de las condiciones urológicas, principalmente cáncer, inician sin ningún síntoma. Y muchos pacientes se le hace un diagnóstico de como dijo la doctora anteriormente, de un cáncer de riñón, de un cáncer de próstata, de un cáncer de testículo, de un cáncer de pene, de manera incidental, de manera, vamos a decir, que el paciente va a una consulta de rutina y en las evaluaciones que hacemos, estudio de imágenes, ahí nos encontramos con este cáncer. Y los quistes por igual, como bien contesta la doctora, no dan síntomas. Por eso la recomendación de que nos hagamos una evaluación cada cierto tiempo. Si usted tiene antecedentes de cáncer, debe hacerse, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario, están relacionados directamente con la incidencia de cáncer de próstata en el hombre. Usted debe hacerse una evaluación cada 4, cada 6 meses. Si no es así, si no tiene ningún antecedente de cáncer, entonces les recomendamos que se haga una evaluación por lo menos una vez al año. A nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta.